Bienvenidos una vez más a Conectando Viajes. Hoy nos encontramos en uno de los rincones más auténticos y encantadores de la región del Alentejo. Una región conocida por su belleza natural, sus pueblos con historia y su tranquilidad. Bienvenidos a Estremoz, un lugar que combina perfectamente su pasado medieval con una vida contemporánea llena de cultura y tradiciones. Comencemos. Estremoz es una encantadora ciudad del Alentejo, conocida por su imponente castillo medieval, sus pintorescas calles y su valioso patrimonio arquitectónico. Está ubicada en el distrito de Évora, a unos 50 kilómetros de la ciudad de Évora. También es famosa por su mármol blanco, utilizado en la construcción de importantes monumentos en todo Portugal, que pronto vamos a descubrir. En muchos castillos medievales, las entradas están protegidas por puentes levadizos o puentes de piedra sobre una fosa. Y en Estremoz, aunque el puente no es necesariamente colgante, crea esa sensación de entrar a un lugar de otro tiempo. Este puente nos conecta directamente con la parte amurallada de la ciudad. Un acceso protegido que te hace sentir como si estuvieras cruzando una barrera entre el presente y el pasado. Al atravesarlo, lo primero que notamos es que estamos entrando a una aldea medieval que parece sacada de un cuento. Mientras Cooper comienza a hacerse amigos en el viaje, nosotros apreciamos este paisaje de las colinas alentejanas espectacular. Las calles estrechas y empedradas nos guían hasta lo más alto de la colina, donde se encuentra el castillo de Estremoz. El castillo nos da la bienvenida con sus murallas robustas y sus torres que parecen tocar el cielo. Esta fortaleza, construida en el siglo XIII, fue originalmente un punto clave para la defensa de la región y hoy en día sigue siendo un testigo de la historia medieval en Portugal. Bueno, acá estamos llegando al castillo y la verdad, las calles empedradas son tan empinadas que no estamos seguros si estamos subiendo al castillo o a la cima de una montaña. Ya vamos los tres con la lengua afuera, pero seguro que todo va a valer la pena cuando lleguemos arriba. Lo que vemos acá es la posada Rainha Santa Isabel, un hotel ubicado en la cima de la ciudad, dentro de las murallas del castillo. Su historia es fascinante, ya que fue originalmente un castillo medieval, luego transformado en una posada moderna sin perder su encanto ni su arquitectura original. Alojarse acá cuesta alrededor de 180 euros por noche para 2 personas en temporada baja, mientras que en otros hoteles de Estremoz los precios oscilan entre 60 y 90 euros. Sin embargo, esta posada forma parte de una prestigiosa cadena hotelera en Portugal y ofrece servicios de alta calidad, por eso ese precio. Esta es la entrada a una galería de arte. Lamentablemente en este tipo de museos no nos dejan entrar a grabar, así que seguimos nuestro camino. Lo que descubrimos después es que la iglesia de Santa María, que está entre el hotel y el museo, no estaba cerrada, solo había que pedir la llave en esta galería de arte. Ya sabemos para la próxima. Santa Isabel fue la reina consorte de Portugal en el siglo XIII. Esposa del rey Dinis, es conocida por su bondad y devoción religiosa, y la gente la quería mucho. La leyenda cuenta que un día, mientras llevaba pan escondido en su capa para dárselo a los pobres, los panes se transformaron en flores cuando el rey la sorprendió. El monumento que le rinde homenaje, con su corona y ubicado entre la iglesia y el hotel, es un símbolo del legado de Santa Isabel. Se puede ver desde varios puntos de la ciudad, especialmente cerca del castillo, y es un recordatorio de su generosidad y el amor por Estremoz.
Continuando por este pasillo, llegamos a una de las salidas de las murallas, en la cual se ve toda la ciudad desde arriba. Vamos a conocer el centro de Estremoz para ver qué nos espera. Bajando del castillo, llegamos al corazón de Estremoz. La ciudad es más grande de lo que pensábamos y también es turística. Algo que les dije al principio es que esta ciudad es famosa por su mármol blanco, que se usa en muchas de sus construcciones. Si mirás bien, verás que las calles y fachadas están llenas de detalles en piedra y mármol blanco que le dan un aire muy auténtico. Frente a la iglesia hay una plaza central que tiene un ambiente súper tranquilo. Es el lugar ideal para sentarse y ver a la gente pasar y si tenés suerte escuchar algún que otro músico callejero. Nosotros vinimos en temporada baja y todo está muy tranquilo. También hay una fuente de agua muy linda con todos los detalles en mármol que hace que este lugar sea diferente a los demás. El aire de Estremoz tiene algo especial, ese estilo tradicional, pintoresco y con una gran templanza que te hace sentir como si el tiempo fuera un poco más lento acá. Cuando necesitemos frenar con la rutina, volveríamos sin dudas a este lugar. Recorramos un poquito más sus callecitas para conocerla mejor. En este predio se realiza el mercadillo del pueblo, donde se encuentran frutas y verduras orgánicas, diferentes plantas, artesanías, productos regionales y mucho más. Cuando llegamos ya estaba cerrado, siempre triunfando nosotros. Quedaban los últimos vendedores juntando sus cosas y nos llamó mucho la atención que no quedó ni una basura en el piso, nada, todo impecable y bien cuidado. ¿Qué les pareció este recorrido? A nosotros nos encantó y nos llenó de tranquilidad y buenas vibras para seguir recorriendo pueblitos. Esperamos poder transmitirle lo mismo a ustedes. Gracias por ser parte de nuestra pequeña comunidad. Ya saben, todo lo que tienen que hacer es gratis. Nos vemos en el próximo.